La antigua civilización de India. Además de ser una de las primeras civilizaciones del mundo, fue también una de las civilizaciones más extensas e importantes del continente asiático. Sus orígenes se remontan al año 3300 a.C., con la aparición de la cultura del Valle del Indo. Esta cultura se desarrolló en la zona sur del continente asiático, específicamente entre el río Indo y el río Ganges. Estos ríos fueron muy importantes para esta civilización, ya que en ciertas épocas del año inundaban las tierras cercanas, haciéndolas muy fértiles para la agricultura. Sus primeros pobladores fueron tribus nómadas que cultivaban la tierra y tenían animales domésticos. Pero con el pasar de los siglos llegaron a desarrollar una cultura urbana, es decir, fundaron ciudades que crecieron progresivamente. De hecho, sus ciudades crecieron de tal manera que se cree que llegaron a tener alrededor de 50.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Así que esta fue una civilización muy desarrollada, que posiblemente tuvo el mismo nivel de desarrollo que tuvieron las grandes civilizaciones de la época. Bien, ¿cómo era su organización política? En un principio, la cultura del Valle del Indo se caracterizó por estar organizada en clanes y estar liderada por un jefe de guerra. Pero con el transcurrir del tiempo, su organización política cambiaría, especialmente porque este pueblo se había invadido en varias oportunidades. Primero fueron invadidos por las tribus arias, luego los persas, más adelante lo harán los griegos, los mongoles de religión musulmana e incluso el Imperio Británico. Pero realmente la invasión más importante fue la realizada por las tribus arias, ya que fueron ellos los que transformaron su organización política. Esto lo lograron a través de su poder militar y de sus creencias religiosas. De esa manera crearon una monarquía. Y aunque el rey era la autoridad más relevante en el gobierno, también los sacerdotes y los gobernadores de provincias ejercieron un papel muy importante en la política de la antigua India. Sin embargo, las tribus arias no solo transformaron la organización política de la antigua India, sino también su organización social. Esto lo hicieron dividiendo a la población a través de un sistema de castas. La casta más poderosa de esta civilización fueron los brahmanes. Ellos fueron los líderes espirituales, es decir, los sacerdotes. Pero también asumieron responsabilidades políticas, ya que además se encargaban de ser jueces por debajo de ellos se encontraban los kshatriyas, los guerreros. Ellos se encargaban de defender el territorio y además hacer cumplir los decretos y mandatos del rey. Luego estaban los vaishyas, una casta conformada por los artesanos y los comerciantes. Seguidamente se encontraban los sudras. La casta más baja estaba integrada por los campesinos y los trabajadores, quienes debían dedicar su vida a servir a las demás castas. Y finalmente, incluso por fuera del sistema de castas, se encontraban los parias o dalits. Estos ni siquiera podían vivir en las ciudades, eran sometidos a toda clase de humillaciones y de hecho se los trataba aún peor que a los animales. En cuanto a la organización económica, su principal actividad económica fue la agricultura. Cosecharon productos muy importantes y en grandes cantidades, gracias a que su territorio era muy fértil. Entre los productos que cosechaban se encontraba el algodón, la cebada, el trigo, el sésamo. También se dedicaron a la ganadería. Así que domesticaron una gran variedad de animales de carga, como por ejemplo el elefante, el buey, el asno, el camello y el búfalo. Aparte, desarrollaron la alfarería en materiales como el cobre, el bronce y el estaño. Fabricaron además ladrillos cocidos, que fueron sus principales objetos de comercio, especialmente con los pueblos de Asia Central. Cabe destacar que el comercio lo realizaron a través del trueque, como bien sabemos, el intercambio de productos. Justamente el comercio fue muy importante para ellos, pues por la India pasaban dos de las rutas comerciales más relevantes de la antigüedad, como lo fueron el camino de la seda y la ruta de las especias. La antigua civilización de India. Organización militar. La primera función del rey kshatriya era la de proteger a sus súbditos, pero también tenía la obligación de expandir el reino. Eran un casta de guerreros y políticos. Se ocupaban de la administración de la sociedad y del Estado. En su legado cultural está directamente influenciada por las religiones.
que predomina en esta región, como el budismo a la cabeza. Las primeras manifestaciones artísticas dentro de la cultura india se datan de principios de la cultura Harappa. Está en cerámicas y sellos grabados. En la India existen muchas tradiciones que se han mantenido durante generaciones. Las más importantes son los inmuebles, fuertes, palacios, monumentos y tumbas que pueblan el paisaje indio, como el Taj Mahal. En su arquitectura, se denomina arquitectura del subcontinente indio, desde el tercer milenio a.C. hasta nuestros días. Estas últimas fueron desapareciendo a lo largo de los siglos, pero fueron imitadas por construcciones de piedra que aún siguen en pie. Tenemos algunos como el templo excavado en las rocas, pueden ser excavados totalmente en las rocas. Tienen usualmente una sola entrada en su interior, está ornamentado de madera muy rica. Las estupas eran santuarios donde se guardaban las reliquias de Budas o imágenes de ídolos budistas. Tenían una forma semiesférica. Templos de Jaina. Estos templos se construían como lugar de reunión o culto de practicantes del jainismo. Templos hindúes. Sobre los santuarios se construyen enormes pirámides escalonadas ornamentales con bajo relieve. El templo de Taj Mahal. El templo de Taj Mahal es un mausoleo construido por el emperador Shah Jahan en honor a su esposa preferida, Mumtaz Mahal. Tenemos en su arte las bellas artes, la música, la danza y los trajes de estas esculturas y pinturas basadas en la religión. El arte estaba influenciada por la cultura budista. En su pintura, las pinturas de la India fueron las sobre las rocas realizadas en la época antigua, en forma de arte de la India, que se desarrolla principalmente en frescos, tejidos y manuscritos. Los temas representados suelen ser motivos religiosos. En su medicina, los médicos pertenecían a la casa sacerdotal. Los médicos hindúes utilizaban tanto procedimientos racionales como mágicos para el diagnóstico de enfermedades. Ellos emplearon el método de la esterilización, la curación de mordeduras de serpientes venenosas, cirugías, extracción de cálculos. En su religión, aunque existían dioses principales, hay elementos sagrados de la naturaleza como los árboles, animales, el sol, la luna. Tenemos el brahmanismo, régimen de castas y creencias de la reencarnación. Sus principales dioses fueron Brahma, Shiva y Vishnu. El budismo, fundado por un miembro de la familia guerrera de los Saika llamado Siddhartha, más conocido como el Buda el Iluminado. En el jainismo, fundado por Vardhamana, llamado Jina el Victorioso, y Mahavira, alma grande. Según esta doctrina, el sufrimiento terrenal es producto de la comunión del espíritu. El hinduismo es la religión mayoritaria en la India. No se diferencia mucho del brahmanismo y se nutre del vedismo, creencia de la reencarnación y el karma. En la actualidad hay dos tipos de religiones que perduran. Tenemos el brahmanismo y el hinduismo, cuyos libros sagrados son los Vedas, y el budismo, fundado por Siddhartha, el Buda. En su sistema educativo, en la antigua India, la educación se basaba en la educación gurukula. Quien quería estudiar se dirigía a la casa de un maestro gurú para pedirle que lo admitiera como discípulo. Si el gurú lo aceptaba, el aspirante se quedaba en la casa y ayudaba en todas las tareas domésticas. La enseñanza estaba estrechamente relacionada con la naturaleza y la vida, no se limitaban a la memorización de contenidos. El discípulo permanecía allí cuando quisiera o hasta que el gurú considerara que ya había transmitido todo lo que podía enseñarle. En su aporte cultural hasta la actualidad tenemos las religiones que perduran hasta la actualidad, como el budismo, brahmanismo y el sijismo, que se expandieron por el mundo. El yoga es un tipo de gimnasia física mental, la arquitectura monumental, la lengua de San Cristo, el ajedrez y el algodón. Matemáticas, tenemos la invención de números, el álgebra y la trigonometría.